Y gracias a Diana Ruth, que se vino desde Rosario a hacernos escuchar algunas de sus obras, y ella misma va a hablar sobre sus obras y sobre lo que ustedes le quieran preguntar. Así que esta es mi presentación, la dejo a ella a cargo de todo lo demás. Buenas tardes. Bueno, esto es una especie de fiesta familiar y de amigos. Porque, bueno, me alegro mucho porque muchas veces los amigos o la familia por H o por B no pueden ir a los conciertos donde se puede hacer alguna obra mía, que tampoco son tantos. Entonces voy a poder mostrarles algo de lo que hago y contarles un poco cómo es que estoy en la música, por qué. O sea que un poquito de mi vida voy a tener que hablar. Autobiográfico. ¿Cómo? Es autobiográfica, entonces. Sí. Y claro, conocer un poco al artista. Sí. Bueno, tengo acá una guía, más o menos. Les cuento lo que tuvo que ver mi educación, mi formación, mi familia, en mi acercamiento a la música, ¿no? Mis amigos, acá hay algunos importantes. Hablo un poco de mis padres, que nunca supieron música, pero les gustaba, y entonces en mi casa siempre estaba aprendida lo que en ese entonces, yo vivo en Rosario y siempre viví en Rosario, lo que era radio del Estado, creo, en ese momento. Así que siempre se escuchaba música clásica porque les gustaba. Y mi papá silbaba y mi mamá cantaba zarzuelas y todas esas cosas. O sea que ahí estaba yo con mi oído que recibía, ¿no? Todo eso. Mi hermana tocaba el piano, estudiaba en la profesora de la cuadra, como se estilaba en ese momento, y mi papá trabajaba en una empresa de mudanzas, de transportes, que le daban la casa, creo, le daban la casa, ¿no? Ese es mi hermano. Así que... Entonces, adelante había un depósito, un local donde había cosas en depósito, de la gente que mudaba, etc. En ese depósito había un piano y había un pupitre. Mi hermana, que era mayor que yo, unos años, jugaba a la maestra conmigo. Entonces me enseñó a leer y a escribir en ese pupitre, que cuando yo entré a la escuela ya sabía leer y escribir, y me enseñó a tocar el piano. Debe haber sido muy buena maestra porque yo tocaba el piano con lo que ella me enseñaba. Eso por un lado. Por el otro lado, mi mamá tenía un hermano que vivía en Buenos Aires, que era violinista, uno de esos violinistas que, según me contaron, tocaba en los cines, hacía la música en los cines mudos. Ajá. Y no sé cuál era la razón, que se querían mucho. Mi tío venía y pasaba una temporada larga en mi casa y no hacía nada. Yo tengo la imagen de él que estaba en pantuflas caminando por toda la casa tocando el violín. Los músicos no hacemos nada. Así que esas fueron mis influencias, digamos. Y yo dije, uy, qué lindo, yo quiero estudiar el violín. Así que empecé a estudiar el violín con un señor que en ese momento era un maestro más o menos famoso que se llamaba Pedro Vidal. ¿Vos, Norma, te acordás? Profesor De Pedro Vidal. Norma es mi amiga de la infancia y es rosarina, aunque vive acá. Perdón, Pedro Vidal fue profesor de violín de un primo mío. Ah, bueno. Así que empecé a estudiar con Pedro Vidal el violín. Y simultáneamente con eso, tocaba también un poquito el piano y empecé a estudiar danzas que para mí eran danzas clásicas en aquella época, que para mí era el sumum, yo quería ser bailarina.
O sea que todas esas disciplinas se juntaron de alguna manera para sensibilizarme a, no sé cómo decir, al arte sonoro y al arte del movimiento. Más o menos fue la cosa así, hasta que decidí ya a los 14 o 15 años entrar a lo que entonces era, María Carlota, a lo mejor vos te acordás, la Escuela de Música, no sé cómo se llamaba. Se llamaba... La Escuela Nacional de Música, era dependiente No, de la universidad. era como un profesorado, todavía no. No, Bueno, era- Un profesorado. ¿Vos estás pensando, Diana, en el normal número 2? no, cuando estaba en la calle Moreno. Era la Escuela de Música, igual que la de Santa Fe. Bueno, el asunto es que mi hermana estaba ahí y yo dije, yo también quiero entrar. Todo este tiempo, desde los 5 años hasta los 14, 15 que decidí entrar, nunca había estudiado formalmente en ningún lado. Solo tocaba con mi hermana y eso. Rendí el ingreso y entré bien y empecé a estudiar piano con Arminda Canteros, que era una pianista muy importante y muy conocida en Rosario. Salto un poco esta época, a ver, y sí, terminé la carrera de piano. La terminé y tocaba bastante bien, pero para ser pianista era otra historia. Así que, como me gustaba mucho la docencia, trabajé mucho tiempo en escuela primaria y secundaria. Y formaba los conjuntitos de flauta dulce y los coritos y todas esas cosas en la escuela primaria. Y llegó un momento en que sentí como una especie de vacío, como que bueno, yo necesito formarme, necesito más música, necesito... algo me está pasando. No sabía qué, y ya tenía a esta altura 28 años. Todavía yo no componía, ni nada que ver con la composición. Entonces fui a hablar para pedirle consejo con Emma Garmendia, que era la entonces directora de, ahí sí ya era de la universidad, de la Escuela de Música, yo estoy segura, ella estaba donde está ahora, porque pensé, yo había estudiado un poco el violín, la viola siempre me fascinó, quiero estudiar la viola. Y fui a hablar con ella, le planteé mis dudas para que me aconsejara y le dije que quería estudiar la viola. Y ella me contestó algo que fue tremendo para mí en ese momento, porque me dijo, ¿cuántos años tenés? 28. ¿Y pensás que vas a estudiar un instrumento de cuerda como carrera a los 28 años? Un masayo fue eso. Pero es una realidad. Y es de verdad, tenía razón. Entonces, como yo le expliqué lo que me pasaba, me dijo, bueno, ¿por qué no entras a la carrera de composición? Porque eso es como el meollo de la cuestión, y cuando entres ahí, cuando te metas en eso, vas a encontrar algún camino, es el meollo, por algún lado vas a salir y te va a ayudar. Bueno, dije yo, y no se me ocurrió de ninguna manera de que yo quería componer. Fíjense, yo era muy creativa porque, bueno, la miro a Judith, en la escuela formaba los conjuntos, les hacía canciones, todo ese tipo de cosas, pero hasta ahí. Y me puse a estudiar composición. Entonces fue mi maestro Virtu Maraño, un gran maestro, pero terrible, era terrible. Éramos 7, me acuerdo, y entra al aula, nos mira a los 7 y dice, todos ustedes quieren ser así, ¿quieren ser compositores? Sí, ya tenía fama de ogro, así que Sí, nosotros sí, estábamos, era medio ogro, y entonces dijo, no saben lo que les espera. Y yo pensé, bueno, a mí, ¿qué me importa?
si total yo no quiero ser compositora, yo vengo para ver qué pasa. ¿Se lo dijiste a él? No, No te echaba. todo el mundo le tenía mucho miedo. Te echaba. Era para tenerle miedo. Sí, pero después no, vos no sabes. Bueno, sí. Y bueno, y así empecé. Así fue como empezó mi carrera digamos, mi estudio de composición. A todo esto, lo de la viola, para mí siempre fue como una asignatura pendiente, siempre fue como algo que me quedó. Y al final estudié la viola, simultáneamente, hasta ahí, y pude ingresar y toqué en la Orquesta Sinfónica un tiempo, y toqué también en una orquesta pequeña que había formado el Instituto Pro Música de Rosario, que dirigía el instituto, todo el conjunto lo dirigía Cristiana Hernández Larguía, y esta pequeña orquesta la dirigía Mari Bark, que era una violinista importante también. Entonces, para no seguir hablando, y volviendo a la viola, les voy a hacer escuchar una obra para viola sola, que esperen que no me acuerdo de qué año es de 1989. Ya ahí sí, yo ya estaba componiendo y me estaba dedicando, que la grabó Marcela Magín, Casi y nada. que la grabó en el estudio de Jorge Rapp. Esta. Ahora sí.
quería decir un poco cuál es, se me ocurrió ahora, ¿no? Mi postura con Exacto. respecto La a estética, la estética, ¿no es cierto? Porque de pronto uno escucha esto y dice, a ver, ¿de qué se trata? Yo me formé, como les digo, con Virtú Maraño, que tenía un enfoque de enseñanza como para entender y aprender la música muy tradicional y de manera histórica, ¿no? O sea, uno empezaba aprendiendo desde canto gregoriano hasta llegar a ahora, con lo cual uno nunca llegaba, porque los lenguajes... entonces, cuando yo estaba estudiando, no tenía la menor idea, o cuando empecé al menos, de qué es lo que estaba pasando en el mundo con la música. O sea, en los años 60, 70 estaban pasando cosas así muy importantes y no conocía yo ese tipo de música. A los 70 ya más o menos uno empezaba a escuchar más. Aparte no había material, no había forma de informarse. No es como ahora, uno pone YouTube y encuentra lo que quiere, ¿no? Entonces conseguir partituras, todo eso era muy difícil. Así que yo terminé mi carrera con Maraño y dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hago yo? Y empecé a estudiar con Francisco Krefeld. Te fuiste también Al santo al griego. extremo ya. No, porque bueno, él me introdujo en lo que estaba pasando en la música contemporánea. O sea que yo les estoy fundamentalmente agradecida a los dos grandes maestros, y los dos me introdujeron. Yo no creo en poder hacer música contemporánea sin saber qué pasó tradicionalmente. O sea, una persona que hace música contemporánea y no se puede emocionar con Bach o con Brahms, para mí no vale. Todo esto lo tengo que decir porque esta obra, a mí todo lo que me resultaba emocionalmente importante era de qué manera lo volcaba esta obra. Lamentablemente no tengo el ejemplo, pero yo estaba estudiando en ese momento como técnica, una técnica de bajo ostinato que se repetía, etcétera, para los músicos, y arriba iban pasando otras cosas. La obra era el aria de Dido, de la ópera Dido y Eneas, de Parcel, que es, para que no me olvide, del año 1689, o sea que eso sonaba. Lástima que no la tengo ahí para que la escuchen, ¿no? Porque era una maravilla, es una maravilla. Y a mí eso me tocó tanto que cuando decidí hacer la obra de viola, dije, voy a tomar el principio del aria de Dido. Y empieza con esas 3 notas que canta Dido en esa ópera. Y después, por supuesto, de ahí, esa es mi manera, digamos, de ahí se derivan otras construcciones, otras estructuras, los intervalos, etcétera, etcétera. Pero eso, que a lo mejor puede resultar medio raro, además para un instrumento solo de cuerda, sale de una música muy tradicional. Esa es un poco mi postura, digamos, ¿no? Nunca romper con nada, sino integrar. Dentro mío, de afuera no se nota, pero no importa. Ahora sí lo pongo, entonces. Y no lo toco más después.
Bueno, ahora sí.